Ahora vamos a pasar a trabajar en rectas en el espacio. Como dijimos, para trabajar con una recta voy a necesitar de dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación de esa recta? Si nosotros tenemos una recta en 3 dimensiones, lo primero que voy a tener que hacer es encontrar los coeficientes directores de esa recta. Como hemos dicho, los coeficientes directores de una recta son los coeficientes directores de cualquier segmento que yo tome de esa recta. Entonces, si tengo la recta, esta que está marcada en negro, y tomo 3 puntos, 2 puntos fijos, P1, P2 y un punto P genérico, puedo encontrar que los coeficientes directores del segmento P1P serían la proyección de ese segmento a cada uno de los ejes, por lo tanto, el coeficiente U sería x menos x1, el coeficiente B1 y menos y1, y el coeficiente W1 es el valor de z menos z1. Pero ahora, si yo tomo de la misma recta otro segmento, que sería el P1, P2, y encuentro sus coeficientes directores, voy a tener que proyectar ese segmento a cada uno de los ejes. Por lo tanto, el coeficiente U2 ahora va a ser x2 menos x1, el B2 va a ser y2 menos y1, y el W2 va a ser z2 menos z1. Como los segmentos tienen la misma dirección, porque pertenecen a la misma recta, quiere decir que los coeficientes directores que he encontrado son proporcionales. El U sobre U2 tiene la misma proporción que B1 sobre B2 y la misma proporción que W1 sobre W2. Trabajando con esta ecuación, esa ecuación y ahora reemplazando por los valores de la diapositiva anterior, encontramos esta expresión, esta doble igualdad. De esta doble igualdad yo puedo encontrar 3 sistemas de ecuaciones, ya que puedo asociar el primer término con el segundo, el primer término con el tercero, o en este segundo caso, el primer término con el tercero y el segundo término con el tercero, y así sucesivamente. Tengo 3 posibilidades de relación. Estas 3 posibilidades son la ecuación simétrica de la recta. Fíjense que no perdamos de vista que sigue siendo la intersección, o sea, un sistema de 2 ecuaciones. Y hemos dicho que en 3 dimensiones, teniendo 2 ecuaciones, genera una línea. Ahora, como ya sé que x2 menos x1 son coeficientes directores, puedo trabajar o puedo expresar estas ecuaciones simétricas de esta forma. Entonces ya hemos encontrado las expresiones de la ecuación simétrica. Puedo ocupar cualquiera de las 3 para las rectas que yo quiera representar. Vamos a ver los casos particulares cuando las rectas son paralelas a un plano coordenado. Si tengo una recta paralela al plano XY, quiere decir que esa recta tiene una misma altura, por lo tanto, si tomo 2 puntos de esa recta, van a tener la misma altura y va a hacer que el coeficiente director W sea 0. Entonces, si el coeficiente director W es 0, la ecuación de la recta paralela al plano XY va a quedar expresada de esta forma. ¿Esto por qué es? Porque, por ejemplo, en este caso me queda 0, una división en 0 no puedo dejarla expresado porque es un error matemático, por lo tanto ese 0 tiene que pasar hacia el otro término. Entonces me queda la primera ecuación tal cual está y en la segunda me va a quedar 0 igualado a z menos z sub 1. Como conclusión, si el coeficiente director W es 0, voy a estar en presencia de una recta paralela al plano XY. De la misma forma, si yo tengo una recta paralela al plano XZ, quiere decir que el coeficiente B corta es el que es nulo.
Por lo tanto, de todos los posibles casos de ecuación simétrica, al ser nulo el coeficiente b corta, la única posibilidad de escritura de la ecuación simétrica es esta que estoy marcando aquí. Y como conclusión, vamos a ver que si b corta, el coeficiente b corta es 0, la recta es paralela al plano XZ. De la misma forma, si la recta es paralela al plano YZ, quiere decir que el coeficiente U es 0, por lo tanto, esta va a ser la expresión de la recta paralela al plano YZ, y como conclusión vamos a poner que siempre que U sea 0, la recta va a ser paralela al plano YZ. Como regla memotécnica podemos ver que cuando un coeficiente es 0, la recta va a ser paralela a las variables restantes. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que el coeficiente b está asociado a la variable y, por lo tanto, al hacerse 0, la recta termina siendo paralela al plano de las variables restantes. Ahora, si tengo una recta paralela a un eje coordenado, por ejemplo, paralela al eje X, vamos a darnos cuenta que si es paralela al eje X, cualquier punto que yo tome de esta recta va a tener la misma altura, Z1, Z2 y Z3 va a ser la misma, y los valores de Y van a ser exactamente los mismos. Por lo tanto, para esta recta, tanto el coeficiente B como el W van a ser 0. Por lo tanto, la única expresión de recta simétrica que voy a tener va a ser esta que tengo acá. Bien, volvemos a lo mismo porque tanto B como W, al ser 0, yo no puedo dejar una división donde su denominador sea 0. Por lo tanto, tengo que pasar ese valor de B hacia el otro término. Y me queda esta ecuación como la única posible. De la misma forma, una recta paralela al eje Y va a tener U y W igual 0, y una recta paralela al eje Z va a tener B y W igual a 0, esos coeficientes directores. Y también vemos que como regla memotécnica, si dos coeficientes de la recta son 0, la recta va a ser paralela al eje restante. En este caso, U y W son 0, entonces las variables asociadas X e Y están involucradas acá, y la variable restante, que es la variable Y, va a ser la variable que va a ser paralela a la recta. Hay distintas formas de expresión de recta. Ya hemos visto la ecuación simétrica. Ahora vamos a ver la ecuación paramétrica. Que la ecuación paramétrica es de la asociación que encontramos anteriormente. Como son todas igualdades, puedo igualarlo a que esa relación es igual a un valor t. Pero con t, ahora yo puedo asociar este primer término igualado a t, este segundo término igualado a t y el tercero igualado a t. De esa forma se encuentran cada una de estas ecuaciones. X es igual a x1 por más u por t. Y así sucesivamente. Es la extensión de la ecuación paramétrica que hemos visto para 2 dimensiones, nada más que ahora se extiende para 3. Por otro lado, tenemos la ecuación vectorial, que la ecuación vectorial de la recta me va a dar otra forma de poder escribirla. Para la ecuación vectorial vamos a necesitar tener un punto que pertenece a la recta, un punto genérico que pertenece a la recta y un vector director que me da la dirección de la recta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener los vectores posición, el R1, el vector posición del P1, el R, el vector posición del punto P, y vamos a tener tau, que es una constante numérica. Si yo necesito posicionar el punto R, encontrar, digamos, el vector posición de ese punto genérico, por suma de vectores, yo sé que el vector R va a ser el vector R1 más este vector que está acá. Este vector que está acá no es nada más que el vector A, que es un vector
libre que yo lo multiplico por un escalar para poder ampliarlo o extenderlo. Entonces, por eso la ecuación vectorial es R, no es nada más que R sub 1 más tau por el vector director. Y ya sabemos que el vector director está formado por los coeficientes directores de la recta que se encuentran con cualquier segmento de la recta. Por otro lado, vamos a extender lo que es el paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Si yo tengo dos rectas y quiero que esas dos rectas sean paralelas, por lo tanto, los coeficientes directores de ambas rectas son proporcionales. De esta forma, o significa que un vector director se consiguió como la multiplicación del otro vector director por un escalar. Y si dos rectas quiero que sean perpendiculares, quiere decir que los vectores directores de esas rectas son perpendiculares, por lo tanto el producto escalar entre esos vectores directores es 0. Por lo tanto, se encuentra esta condición de perpendicularidad. Por último, también tenemos la distancia de una recta a un punto. Si yo quiero encontrar la distancia de esta recta a este punto, lo que voy a tener que hacer es tener en claro que voy a necesitar un punto que pertenezca a la recta distinto, digamos, al punto 2 que siempre es externo a la recta. Si yo tengo ese punto, voy a poder encontrar el vector posición del punto 1, el vector posición del punto 2 y voy a poder encontrar el vector diferencia, que es el vector que tiene como inicio el punto P sub 1 y como fin el punto P sub 2. Sería en este caso R sub 2 menos R sub 1. De esta forma me queda un triángulo rectángulo, ya que la distancia que yo necesito es la distancia en forma perpendicular del punto exterior a la recta. Entonces, en este triángulo rectángulo se va a generar este ángulo. Por lo tanto, el seno de ese ángulo yo puedo decir que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sería la distancia sobre el módulo de ese R sub 2 menos R sub 1. Por lo tanto, despejando, D, que es la distancia, es el módulo de ese R sub 2 menos R sub 1 por el seno del ángulo de ese triángulo. Por otra parte, si nosotros recordamos la definición del producto vectorial, podemos decir que, por ejemplo, el producto vectorial entre el vector R sub 2 menos R sub 1 por el vector director A no es nada más que el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos. Y podemos ver que este ángulo, es exactamente el ángulo que hay entre el vector director y R sub 2 menos R sub 1. Por lo tanto, vemos que R sub 2 menos R sub 1 por el seno del ángulo es D, que es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, despejando, podemos encontrar que para encontrar la distancia tengo que hacer el producto vectorial entre R sub 2 menos R sub 1 por el vector director A, sacar el módulo de ese vector y luego dividirlo en el módulo del vector A. Vamos a hacer un ejemplo para poder integrar todo esto que hemos visto. Se nos dan dos puntos, el punto A y el punto B, y nos dicen que tenemos que calcular los coeficientes directores y hallar la ecuación simétrica de la recta. Entonces, teniendo esos puntos, tenemos la recta que va a pasar por esos puntos y los vectores directores van a ser la diferencia de los puntos finales menos los puntos iniciales. Una vez encontrados los coeficientes directores, voy a poder encontrar la ecuación simétrica. Bien, en donde vemos que W es 0, por lo tanto, de todas las posibles expresiones de ecuación simétrica, nos quedamos con la única que se puede representar.
que sería x menos x sub 1, o sea, tomo las coordenadas de un punto, en este caso el punto A, sobre el coeficiente director u, calculado que es 1, y menos 2, que es la coordenada del punto A, sobre el coeficiente director b corta, y luego me queda z menos 2, que es el valor del punto, igualado a 0, ya que ese era el coeficiente director W que no podía estar quedando expresado como una división por 0, pasa hacia el otro lado. Ahora ya estoy en condiciones de poder escribir cualquier ecuación de la forma que yo quiera de esa recta. Puedo escribir la ecuación paramétrica con las coordenadas del punto más los coeficientes directores por t. Y luego me dice que tengo que indicar si hay paralelismo con respecto a planos eje coordenados. Como el coeficiente W es 0, sabemos por lo que hemos visto que la recta es paralela al plano XY. Y luego me pueden pedir, por ejemplo, obtener la ecuación de una recta paralela a ella que pase por un punto P en forma vectorial. Entonces, si yo necesito una recta que sea paralela a la ya dada, tengo que saber que los vectores directores de ambas rectas tienen que ser paralelos, por lo tanto, tienen que ser proporcionales. El nuevo vector director va a ser proporcional al vector director que ya tengo. Si elijo una proporción de 1, puedo elegir el mismo o utilizar el mismo vector director para esta nueva recta, el 1, 2, 0. Entonces, la ecuación vectorial de esta nueva recta va a ser el vector posición al punto P, que es por donde tiene que pasar, más tau por este vector director. Recuerden que para graficar las rectas, lo que tengo que hacer es posicionar el punto que pertenezca a la recta, ya sea este para la nueva recta o el punto A o B para la recta original. Y luego que está el punto marcado, tengo que moverme. Por ejemplo, este punto P tiene coordenadas 2 en X, menos 2 en Y, 3 en Z, y a partir de ahí me muevo lo que me dicen los coeficientes directores. Me dice, hay que moverse una unidad en dirección positiva al eje X, 2 unidades en dirección positiva al eje Y. Y de ahí genero la recta.